tardes, muchachos. El día de hoy vamos a resolver un problema, ¿verdad? Muy integral, que es el problema número 35 del capítulo número 11 del libro de texto, que habla esencialmente de las condiciones o configuraciones que se requieren para conseguir que una carga o un sistema esté en equilibrio electrostático. Déjenme decirles que todo lo que vamos a hacer ahorita también funciona para el caso de el campo eléctrico. O sea que el problema que resuelva ahorita también sirve para la parte de campo eléctrico porque son las mismas ideas. Y a medida el video avance, yo voy a ir explicando cuáles son las similitudes o las pequeñas diferencias que podemos ir abordando para resolver este problema. El problema número 35 dice lo siguiente: dos cargas, Q1 y Q2, están localizadas en el origen y en el punto 0.50 metros, 0 respectivamente. Eso quiere decir que la carga Q1 va a estar localizada en el origen y la carga Q2 va a estar localizada en este punto. Como pueden observar, si hiciéramos un sistema de referencia por aquí, una de esas cargas, ¿verdad? Esta, por ejemplo, puede estar aquí. Si colocamos, suponemos que este es el origen, ¿verdad? Una de estas cargas va a estar localizada por acá y otra carga va a estar localizada, digamos, a la derecha, a esta distancia de 0.50 metros, ¿verdad? Entonces esta perfectamente puede ser la carga Q1 y esta perfectamente puede ser la carga Q2. Noten que no dice nada del signo de la carga Q1 y nada del signo de la carga Q2. Eso viene en los incisos que vamos a desarrollar a continuación. Entonces la pregunta es dividida en tres partes: inciso A, inciso B, inciso C. ¿En qué lugar del eje X debe colocarse una tercera carga Q3 de signo arbitrario para estar en equilibrio electrostático si la carga 1 y la carga 2 son de igual magnitud y signo? En el inciso B, si la carga 1 y la carga 2 son contrarias en signo pero de igual magnitud. Y en el inciso C ya nos dan un valor y un signo arbitrario. En este caso la carga 1 es un valor de 3 microcoulombios y la carga 2 es un valor de menos 7 microcoulombios. Tiene un signo más, un signo menos y las magnitudes de las cargas son distintas. Entonces, para recopilar la idea general del problema, uno lo que tiene es lo siguiente: tiene, pues, digamos aquí el eje X, ¿verdad? Si gustan por acá, por ejemplo, podemos poner el eje Y, ¿verdad? Por acá vamos a pintar en el origen la carga Q1, voy a poner así, Q1, y por acá, de este otro lado, vamos a poner la carga Q2. En general, lo que nosotros sabemos es que entre la carga 1 y la carga 2, es esta flecha verde que estoy pintando aquí, ¿verdad? Es una distancia que ya nos están dando. Si regresamos aquí al problema, podríamos notar que la distancia entre las dos cargas es 0.5 metros. Pero en algún problema distinto en el examen o en alguna evaluación que se contemple de la asignatura, esta distancia realmente puede tener cualquier valor. Entonces, por efecto de convención y de que ese número puede ser medio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 7 metros, cualquier cantidad, por los momentos la voy a manejar como una variable R, para que cuando hayan distintos problemas la solución no dependa del número en particular que les den, sino que ya sea una solución que les sirva para cualquier problema. Ok,
Eso es lo primero. Lo segundo es que tanto en el inciso A como en el inciso B explican, por ejemplo, A y B que tienen la misma magnitud, las cargas. O sea, si Q1 es 3, Q2 también es 3. Pero en el inciso C dice que las cargas son de valores distintos. Yo tampoco quiero que la solución dependa de que esta sea igual a esta, ¿verdad? Entonces, de entrada yo voy a hacer como que fuese cualquier valor de carga, y en el examen ese puede ser un valor que puede cambiar, y entonces obviamente si lo hacemos de manera general vamos a entender cualquier problema de este estilo. Por último es el signo de las cargas. En el inciso A tienen el mismo signo, en el inciso B tienen signo distinto y en el inciso C tienen también signos distintos. Entonces aquí vamos a manejar las dos posibilidades. Primero vamos a resolver el problema considerando que las cargas tienen el mismo signo, y luego vamos a volver a resolver el problema considerando que las cargas tienen signo contrario. Entonces, por los momentos, para esta primera parte, vamos a considerar el signo de la carga Q1 como positivo y el signo de la carga Q2 como positivo también. O sea, que el signo de las cargas es el mismo. Puede ser más o menos menos. Eso va a dar exactamente la misma respuesta. Por facilidad va a ser así, de ese estilo más. Y luego el valor de la carga Q3 es arbitrario, ¿verdad? De esta que está acá. Y el signo también es arbitrario. O sea que la Q3 puede ser cualquier número posible y cualquier signo entre más y menos, ¿verdad? Que exista. La discusión de nuevo está en dónde en este sistema que está aquí una carga puede estar en equilibrio, ¿verdad? ¿Dónde puede estar una carga Q3 en equilibrio? Para eso esencialmente tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿verdad? Pero en el contexto de campo eléctrico, que es otra cosa que nos pueden preguntar, un poco más adelante hay ejercicios asociados a esto, también preguntan dónde el campo puede ser 0, ¿verdad? Dónde el campo eléctrico entonces para ello esencialmente lo que necesitamos es sumar todos los campos eléctricos y verificar pues dónde el campo se hace 0. Entonces este problema, este tipo de problemas que voy a resolver ahorita es válido para la parte de equilibrio con fuerzas, así como es válido para la parte de campo eléctrico 0. Entonces, para resolverlo primero es tener los signos de las cargas. Ya estamos de acuerdo que Q1 va a ser positiva, Q2 va a ser positiva, no tienen por qué ser iguales, lo vamos a hacer de manera general. Y vamos a pensar en las tres posibilidades que tenemos, ¿verdad? Al final van a ser dos posibilidades, pero inicialmente podríamos pensar en tres casos. ¿Qué pasa si la carga 3 la ponemos por aquí, a la derecha de la Q2, y esta puede tener signo más o menos, cualquier signo y cualquier magnitud? Si yo dibujara líneas de campo o la fuerza, por ejemplo, podríamos empezar con la fuerza. Esta carga es positiva, esta carga es positiva. Entonces, si yo dibujara la fuerza eléctrica sería repulsiva, iría hacia la derecha. Esta carga Q2 es positiva, esta carga Q3 es positiva, entonces la fuerza también iría hacia la derecha. Entonces noten ustedes que en esta condición no es posible encontrar que la carga Q3 se encuentre en equilibrio a la derecha de Q2. No es posible eso, porque los dos vectores de fuerza van en la misma dirección y nunca se va a cumplir la condición de equilibrio, ¿verdad? De que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, ¿verdad? Nunca se va a cumplir esa condición de equilibrio. Muy bien. Supongamos entonces ahora que la carga Q3 está a la izquierda de Q1, ¿verdad? Eso también puede pasar. Entonces, si se imaginan,
que acá está Q3 ahora, que tiene cualquier signo a una distancia arbitraria, y yo dibujo de nuevo la fuerza, o hago el diagrama de fuerzas. Entonces esta es positiva, digamos esta ahora es negativa, solo por dar un ejemplo, esta se atrae, entonces la fuerza viene para acá, si esta fuese negativa y esta positiva. Esta es positiva, esta sigue siendo negativa, la fuerza también va en la misma dirección, y ahí está justamente el truco o el concepto. Cuando las fuerzas van todas en la misma dirección, no se puede cumplir esta condición, y entonces obviamente no tenemos un sistema en equilibrio. Por tanto, la carga 3 no puede estar ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Porque no se puede cumplir la condición de equilibrio. Si repito las mismas palabras para el campo eléctrico 0, en el campo eléctrico ya no ocupo la carga, lo único que ocupo es un punto en el espacio, un punto P. Entonces si yo pongo un punto P acá, las líneas de campo de la carga positiva salen, entonces yo las puedo dibujar así hacia la derecha. Esta carga también es positiva, las líneas de campo también salen, ¿verdad? Entonces se dibuja hacia la derecha. Entonces no se cumple la condición de que el campo es 0. Si pongo el punto P aquí a la izquierda, esta es positiva, las líneas de campo salen, se dibuja como una flecha hacia la izquierda. La Q2 también es positiva, las líneas de campo también salen. Entonces noten que no va una flecha para la derecha y una flecha para la izquierda, ni en esta situación ni en esta situación. Entonces tampoco se cumple esto, tampoco se cumple eso, y así mismo como en fuerza eléctrica tampoco se cumple, ¿verdad? Entonces, ante esta circunstancia ya les demostré que cuando las cargas que están fijas en el sistema tienen el mismo signo, ni a la derecha ni a la izquierda podemos conseguir o una condición de equilibrio o una condición de campo cero. Eso quiere decir que la única posibilidad que tenemos es colocar la carga 3 dentro, ¿verdad? O intermedia, no importa el signo, intermedia entre la carga 1 y la carga 2. Y aquí podemos evaluar o desde el campo eléctrico o desde la fuerza qué es lo que está pasando. Entonces recuerden, la carga 1 es positiva, supongamos que esta Q3 también sea positiva. La carga Q3, que es donde yo me estoy parando, va a sentir una repulsión por la carga 1. Pero la carga Q2 también es positiva. Entonces, ¿qué va a sentir la carga 3 positiva respecto de la carga 2 positiva? Que también se repelen. Entonces la carga Q3 va a tender a moverse hacia la izquierda debido a Q2 y hacia la derecha debido a Q1. Y aquí sí podemos obtener la condición de una sumatoria de fuerzas igual a 0, porque una fuerza iría para la derecha y otra fuerza iría para la izquierda. En el contexto de campo eléctrico, ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Si yo coloco la carga un punto entre Q1 y Q2, las líneas de campo de Q1 salen. Entonces, si yo dibujara el campo eléctrico debido a la carga 1, ese sería hacia la derecha. Las líneas del campo eléctrico de Q2 también salen. Entonces, yo dibujaría un vector campo 2 que sería saliendo de Q2 en el punto P, sería hacia la izquierda. Y noten aquí que también podemos conseguir que el campo eléctrico sea 0, porque hay una flecha para la derecha y una flecha para la izquierda. Para que dé un 0 tiene que haber un vector positivo menos otro vector que sea negativo, ¿verdad? Ese es exactamente el resultado. Entonces, para fuerza o campo, no importa el problema en el examen o en la evaluación que se coloque, ¿verdad? La respuesta es que cuando las cargas son del mismo signo, solamente entre las cargas podemos conseguir o condición de equilibrio o condición de campo eléctrico cero.
Como ya sabemos eso, entonces vamos a colocar, por ejemplo, una carga, para hacerlo vía fuerzas, una carga Q3 con signo arbitrario aquí entre Q1 y Q2 a una distancia R o X, vamos a ponerle X para no confundirnos, una distancia X del origen, ¿verdad? Entonces sería una distancia X desde el origen. Y evaluaríamos entonces la sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, ahí esencialmente tendríamos la fuerza entre la carga 1 y la carga 3, menos la fuerza entre la carga 2 y la carga 3, eso debe de ser igual a 0. Eso esencialmente nos quiere decir que la fuerza entre la carga 1 y la carga 3 tiene que ser igual a la fuerza entre la carga 2 y la carga 3 y le ponemos magnitud para hacer más sencilla la situación, ¿verdad? Entonces, la fuerza entre 1 y 3, ¿verdad? Por formulita, recordamos la formulita es la constante eléctrica multiplicado por, en este caso, la magnitud de la carga 1, ¿verdad? La magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 3. Aquí voy a prescindir del signo, más, aquí debería llevar un más, ¿verdad? La carga 1 era un más, y acuérdense que era un más menos. Pero como ya estoy colocando la magnitud siempre es un número positivo. Entonces aquí ya estos signos ya no intervienen, ¿verdad? En el resultado, porque automáticamente los vamos a poner positivos, ¿verdad? Porque ya los estamos convirtiendo a magnitudes. Dividido entre la distancia entre la carga 1 y la carga 3. La distancia entre la carga 1 y la carga 3, yo aquí le puse X, ¿verdad? Entonces esto va a ser entre X al cuadrado. Igual a la constante multiplicado por la carga 2 por la carga 3 dividido, ¿verdad? Porque esa es la fuerza entre la 2 y la 3. Y ahora la distancia entre la 2 y la 3 esencialmente es este tramo que está aquí, ¿verdad? Lo vamos a dibujar, es el tramo que está de aquí para acá. Como toda la distancia es R, y de aquí para acá entre la 1 y la 3 es X, entonces aquí sin problema esto es R menos X. R es un número que siempre dan en los problemas, entonces no hay que preocuparse por el valor ahí, ¿verdad? R menos X, esa sería la, ¿verdad? Y esto al cuadrado. Entonces, para simplificar la situación, aquí tenemos que la constante se va a cancelar por ser factor común a ambos lados de la ecuación, y la carga 3 también es factor común a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Eso es lo primero. Va a quedar, se lo voy a hacer despacio, Q1 sobre X cuadrado igual a Q2 dividido entre R menos X al cuadrado. Para poner un poquito más sencilla la situación, este factor que está aquí, R menos X al cuadrado, lo voy a pasar al lado derecho, ¿verdad? Lo voy a pasar a multiplicar para allá. Y este factor que está aquí, el X cuadrado, lo voy a pasar a multiplicar al Q2. Entonces va a quedar Q1 por R menos X al cuadrado igual a Q2 por X cuadrado. Entonces solo pasé el X cuadrado a multiplicar al Q2 y el R menos X cuadrado multiplicar al Q1. Para hacer un poquito más sencilla la situación, voy a pasar este término Q1 que multiplica este factor, lo voy a pasar a dividir al otro lado. Entonces eso va a quedar, lo voy a escribir por acá, R menos X todo al cuadrado igual a Q2 entre Q1 por X cuadrado, ¿verdad? Este que está aquí multiplicando lo pasé a dividir al Q2, ¿verdad? Entonces queda así. Luego en este momento o en este punto vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Eso va a facilitar porque este cuadrado se va a ir con esta raíz, mientras que este cuadrado se va a ir con esa raíz, pero el Q2, Q1 va a quedar entre la raíz. Entonces si quieren, para no confundirse, vamos a quitar aquí un momentito esto, vamos a regresar, este va a quedar aquí en raíz, y la raíz, esta raíz del X nada más es la que se cancela, y el Q2 entre Q1 quedan entre raíz.
De tal manera que entonces esto sería r menos x igual a la raíz de q2 entre q1. Todo por x. Aquí ya no hay que preocuparse por el signo de Q2 o Q1. Recuerden que en el problema, en el inciso C, hay un negativo y hay un positivo. Aquí ya no hay que preocuparse porque ya desde el inicio dijimos que eran las magnitudes. Y las magnitudes significan que aquí hay valor absoluto en las cargas. Entonces ahí ya no tiene nada que ver el signo, ¿verdad? Entonces esos son números positivos. Yo quiero despejar para la X. Entonces para despejar para la X, esta X que está aquí a este lado izquierdo, que está negativa, la voy a pasar al otro lado positiva. Entonces va a quedar R igual a la raíz de Q2 entre Q1 por X más la X que estoy pasando del otro lado. Solo del lado derecho, la raíz de Q2 entre Q1 restado un número 1, perdón, sumado un número 1, todo por X. Solo saqué X de factor común. Eso de sacar X de factor común es que aquí hay una X multiplicando a esto y aquí hay una X, digamos, multiplicando un número 1 que está por ahí. Entonces saco la X de factor común, entonces queda la X afuera y todo lo demás queda ahí en un solo factor. Nosotros queremos despejar para X porque la pregunta es ¿dónde está el equilibrio? Entonces lo que hacemos es que este término que está aquí, que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces la X va a quedar R dividido entre la raíz de la carga 2 entre la carga 1, entonces la raíz, aquí termina la raíz, y luego de sacar la raíz le sumamos 1. Esta es la respuesta, ¿verdad? Para ese problema. Entonces vamos a cerrar esta respuesta en este problema. Noten que aquí, si las cargas fueran iguales como en el inciso A o en el inciso B, si las cargas fueran iguales como en el inciso A o en el inciso B, entonces Q2 entre Q1 daría 1. Raíz de 1 da 1. 1 más 1 da 2. Entonces, si la magnitud de la carga Q1 es igual a la magnitud de la carga 2, entonces la X o la distancia va a ser igual a R sobre 2, que es la respuesta del inciso A, que da 0.25 metros porque la R es 0.50 metros. En el inciso B, la respuesta es otra porque la configuración cambia. Pero digamos para el inciso A, esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces queda R menos. Muy bien. En el caso que sean distintas, como en el inciso C, miren, en el inciso C la Q2 es 7 microcoulombios, ¿verdad? Podemos poner por acá, si la magnitud de la carga 2 es igual a 7 microcoulombios y la magnitud de la carga 1 es igual a 3, como sale en el inciso C, 3 microcoulombios, entonces aquí la distancia va a ser distinta y la podemos calcular. Entonces aquí en matemática ya tengo la expresión, es Q2 sobre Q1, ¿verdad? Entonces aquí en matemática, solo de corregir, este sería Q2 y este de acá sería Q1. Esa es la respuesta, ¿verdad? Para la X. Entonces si yo le introduzco los numeritos de este problema, vamos a quitar esto. La R dijimos era 0.5 metros. La Q2 era 7 microcoulombios. Microcoulombios es 7 por 10 elevado a la menos 6, ¿verdad? Y la Q1 dijimos era 3, ¿verdad? Entonces 3 por 10 a la menos 6 y la Q2 es 7 por 10 a la menos 6. Eso va dentro de la raíz, háganlo bien en la calculadora. Si calculamos aquí la respuesta da 0.1978. Pero
Esa sería la respuesta en este caso, 0.1978 metros. En el caso que sea una configuración de cargas iguales, pero la carga 3 en medio y distintas. En el caso de que las cargas Q1 y Q2 sean iguales, entonces la respuesta es 0.25 como en el libro de texto. Ahora, ¿qué pasa? Sería la siguiente pregunta, muy importante. ¿Qué pasa si las cargas ahora ya no tienen el mismo signo? O sea, ¿qué pasa si la carga Q1 y qué pasa si la carga Q2 ya no son positivas las dos o negativas las dos? ¿Verdad? Todo lo demás es igual, lo único que va a cambiar es justamente este signo. Vamos a suponer que la Q2 es negativa ahora. Entonces volvemos a evaluar el proceso y podemos empezar por el más fácil. El más fácil es el que justamente acabamos de hacer, en el que la carga Q3 está dentro de la configuración, o sea, dentro de las dos cargas. Entonces aquí, como Q1 es positiva y Q3 supongamos sea positiva también, entonces se repelen las cargas, entonces habría una fuerza hacia la derecha. Q2 es negativa, Q3 es positiva, entonces se atraen. También habría una flecha hacia la derecha. Entonces eso no hace condición de equilibrio, y si fuese campo eléctrico, un puntito P no hace que la suma del campo sea cero, ¿verdad? Entonces, entre las dos cargas no tendríamos ni sumatoria de fuerza cero, o sea equilibrio, ni campo eléctrico cero. La única posibilidad que tenemos es colocar la carga fuera de la configuración, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Pero el punto es que ya sea a la derecha o a la izquierda, la respuesta siempre es la misma. Y eso se lo voy a demostrar. Entonces vamos a colocar aquí la carga Q3, ¿verdad? Que puede ser de cualquier valor. Esta distancia entre Q1 y Q2 es R. O si quieren lo hacemos vía campo, sin carga, para que vean cómo funciona. Este sería un punto P. Y este punto P lo voy a poner a una distancia X de Q2. O sea, lo puedo hacer así o lo puedo hacer desde el origen. Como sea, no importa. Pero por facilidad, solo por los momentos, vamos a decir que X es la distancia entre Q2 y el punto P para encontrar, ¿verdad? En este caso, un campo eléctrico cero, ¿verdad? O la suma de todos los campos igual a cero. Entonces veamos, sobre ese punto P, pensando en campo eléctrico, que es el mismo contexto. Si Q1 es positiva, las líneas de campo salen. Entonces en P, las líneas de campo del campo eléctrico 1 debe de ser hacia la derecha. Como Q2 es negativa, las líneas de campo entran, ¿verdad? En el punto P. Todas las líneas de campo tienen que ir dirigidas hacia la carga negativa. Entonces aquí tenemos el campo Q2. Entonces se fijan sobre el punto P, tenemos una flecha de vector que va para la derecha, una que va para la izquierda, entonces se cumple la condición. Esencialmente lo que necesitamos entonces es que el campo eléctrico 1 sea igual al campo eléctrico 2 en magnitud. Por formulita, esto sería la constante por la magnitud de la carga 1, ya le voy a prescindir el signo porque estoy hablando de la magnitud, dividido entre la distancia entre la carga y el punto. En este caso, la distancia entre la carga y el punto es toda esta distancia de aquí para acá, que como a este pedazo le hemos llamado R entre Q1 y Q2, y a este pedazo de acá le hemos llamado X entre Q2 y el punto P, entonces aquí sin problema podemos reconocer que esto sería R más X. Entonces sería R más X todo elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a la constante.
corriente eléctrica por, en este caso, la carga 2. Ya no importa si es positiva o negativa porque ya evalué la magnitud, dividido entre la distancia entre Q2 y el punto P, que yo le llamé X. Por eso le llamé así X por simplicidad. Bien, entonces aquí la constante K se cancela por ser factor común. Voy a hacer lo mismo, el R más X cuadrado lo voy a pasar a la derecha, el X cuadrado lo voy a pasar a la izquierda. Va a quedar Q1X cuadrado, aquí va a quedar Q2 R más X al cuadrado. Este Q2 que está aquí lo voy a mandar a dividir, entonces va a quedar Q1 entre Q2 por X cuadrado igual a R más X al cuadrado. Así como hice antes, aquí voy a sacar la raíz de este y la raíz de este y la raíz de este. Este se va con este se va con este. Me va a quedar que la raíz de Q1 entre Q2 por X va a ser igual a R más X. Quiero despejar para la X, entonces debo de este que está en X positivo pasarlo a la izquierda negativo. Entonces va a quedar raíz de Q1 entre Q2 por X todo menos X igual a la R. De este lado voy a sacar factor común la X, entonces va a quedar Q1 entre Q2 menos 1, factor común X igual a R. Por último quiero despejar para la X, entonces este que está multiplicando pasa a dividir, entonces la X va a ser igual a R entre la raíz de Q1 entre Q2 menos 1, ¿verdad? Y esa va a ser la respuesta. En el caso particular del problema tenemos una distancia R de 0.5 metros y para el caso particular de las cargas la 1 es 3 y la 2 es 7. Entonces si nosotros evaluamos eso en matemática, ¿verdad? En la formulita es muy parecida a esta, solo que es otro valor, son otra posición, es 0.5, aquí va un signo menos y cambia el orden de las cargas, ¿verdad? Ya no es Q2 sobre Q1, sino que es Q1 sobre Q2, ¿verdad? Entonces aquí sería así, Q1 sobre Q2. Entonces Q1 es 3 y Q2 es 7, ¿verdad? Microcoulombs. Entonces si uno hace la cuenta, le queda menos 1.44, que es la respuesta del libro de texto. Ojo, aquí yo puse esa carga, perdón, o ese punto del campo a la derecha de Q2. Cuando ya le damos numeritos, esta R es 0.5 metros. Y supuestamente esta X es menos 1.447, 44 metros. Pero como es signo negativo, eso significa que no está a la derecha, ¿verdad? No está a la derecha, como es signo negativo está a la izquierda. Pero es desde Q2, desde aquí para acá, tengo que medir el menos 1.44. Entonces para llegar a la posición real, a ese 1.44 metros negativo, 1.447 metros negativo, tengo que sumarle los 0.5 metros que están en el R, que es donde está ubicado la Q2. Entonces si esto le sumo 0.5, eso queda menos 0.947. Entonces realmente el punto P está a una distancia menos 0.947 metros. O sea, está a 0.947 metros a la izquierda del origen, ¿verdad? A la izquierda del origen. Esa sería la respuesta en este contexto. Yo puedo repetir el problema. Ya sabiendo la respuesta, puedo repetirlo y ponerlo directamente hacia la izquierda. Se los puedo hacer muy rápidamente para que comprendan que independientemente cómo lo hagan, la respuesta es la misma, ¿verdad? Entonces aquí está el eje X, aquí está la carga 1, por aquí está la carga 2, recuerden esta es una distancia R, y voy a poner el punto P aquí a la izquierda y digamos que entre el origen y la carga P voy a poner la distancia X que ando buscando. Ya sé de antemano, una vez más, que la respuesta va a dar, perdón, aquí está, 0.947 metros.
Esa es la respuesta, yo ya lo sé. Solo lo quiero repetir como para verificar, ¿no? Entonces, la carga 1 es positiva, las líneas de campo salen. Entonces, la flecha del campo 1 se va a ver hacia la izquierda. La carga 2 es negativa, entonces las líneas de campo entran. Entonces aquí perfectamente la flecha del campo 2 es hacia la derecha. De nuevo entonces la magnitud del campo 1 tiene que ser igual a la magnitud del campo 2. Campo 1 es constante por carga 1 entre la distancia entre Q1 y P, que sería X cuadrado, igual a constante por carga 2 dividido entre la distancia entre la Q2 y la P, que ahora, como notan, es X más R. X más R o R más X cuadrado. La constante K se cancela, hago lo mismo de pasar a la derecha e izquierda. Ups, perdón, aquí es esta constante la que se cancela, esta. Entonces hago lo mismo de pasar derecha a izquierda, entonces quedaría Q1, si quieren de un solo, entonces quedaría X más R todo al cuadrado, y aquí quedaría Q2 entre Q1 por X cuadrado. Sacamos la raíz, este se va con este se va con este, entonces queda X más R igual a la raíz de Q2 entre Q1 por X. Quiero despejar para la X, entonces R va a ser igual, y sacamos factor común, entonces va a ser la raíz de Q2 entre Q1 menos 1 todo por X, y entonces la X va a dar R entre la raíz de Q2 entre Q1 menos 1. Esa sería la respuesta. Esta respuesta debe dar 0.94. Entonces se parece mucho a esta formulita que acabamos de hacer, pero la diferencia es que ahora la Q2 va arriba, la Q2 es la de 7. Entonces solo hay que darle vuelta aquí, ¿verdad? Entonces sería este, Q2 va arriba, sería así, Q1 es 3, ejecutamos y ahí está, miren, la respuesta 0.947, la misma respuesta que les di hace un poco, ¿verdad? Y aquí ya de un solo ya contemplo ahí las cuestiones. Entonces, para resumir, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí más me interesa en este tipo de problemas? Vamos a colocar un eje coordenado, ¿verdad? En el cual vamos a identificar como una especie de reglita o sí, como una regla o fórmula de las condiciones. Entonces, vamos a tener en general una carga 1 colocada en algún lugar y una carga 2, ¿verdad? Colocada en algún otro lugar. Tanto la carga 1 como la carga 2 tienen algún signo arbitrario. Entonces, si las cargas tienen el mismo signo, por ejemplo más y más, y queremos colocar una carga 3 para que la sumatoria de fuerza sea 0, o queremos identificar un punto para que la suma de los campos dé 0, la única posibilidad que tenemos es que la carga debe de estar entre estas dos que están aquí. Entonces, la única región posible es entre Q1 y Q2, ¿verdad? Solamente ahí, ¿verdad? Cuando tienen el mismo signo, solamente ahí podemos conseguir una carga 3 sin importar el signo, tal que esté en equilibrio, o un punto P tal que la suma de campos es 0, solo en medio de esos dos, ¿verdad? Eso es lo primero. Y la segunda conclusión es justo lo contrario. ¿Qué pasa si la carga 1 o la carga 2 tienen un signo distinto? Por ejemplo, Q1 es positivo y la Q2 es negativo. Entonces yo necesito conseguir un punto o una tercera carga en el cual la fuerza sea 0 o el campo sea 0. Y eso solo se puede conseguir a la derecha de Q2 o a la izquierda de Q, ¿verdad? Solamente así.
Entonces ahí está, si tienen Q1 y Q2 tienen el mismo signo, solo en medio se puede conseguir condición de equilibrio o campo cero. Si Q1 y Q2 tienen signo contrario, solamente a la derecha o a la izquierda se puede conseguir dicha configuración, y eso depende de la magnitud de las cargas. En el problema que acabamos de resolver encontramos por aquí a la izquierda. Pero si Q1 es negativa y la Q2 es positiva, creo que la carga Q3 o el punto caen a la derecha de Q2, que sería el mejor resultado. Esto sería todo por hoy, espero les quede claro el problema y pues nos vemos el lunes. Muchas gracias.